El Bitcoin es la revolución monetaria de la que todos hablan, a pesar de que muchos no entiendan bien de qué se trata. Gente de la nada se ha vuelto millonaria invirtiendo en él, otros lo aprovechan como resguardo de ahorros, mientras que una gran cantidad de desarrolladores aprovechan a crear nuevas ideas en base a él. Lo que nadie sabe es realmente quién fue el que creó el Bitcoin. ¿Cómo puede ser que algo tan brillante haya salido completamente de la nada? ¿Fue el gobierno quien creó Bitcoin? ¿Fue un grupo de desarrolladores misteriosos? ¿O todo salió de la mente de un genio solitario? Quédate en este video porque vamos a revelar el misterio del creador del Bitcoin, Satoshi Nakamoto. ¡No soy un número! ¡Soy un hombre libre! Información. Mucho antes de Bitcoin, en 1996 había una compañía online llamada eGold, y la idea era simple, cortarle la cabeza a los bancos centrales. Esto se haría creando una moneda digital anónima, cifrada, basada en un suministro de oro de 71 millones de dólares, donde los usuarios podrían realizar transferencias instantáneas de valor a otras cuentas eGold, y también transacciones tan pequeñas como 1 sobre 10.000 por gramo de oro. Con esta gran idea no se podría imprimir más dinero del que había, a diferencia de lo que suele pasar con el dólar. El servicio estaba algo descentralizado, con oficinas en Islandia, Dubái y en algunos paraísos fiscales. Una de las personas interesadas en este nuevo proyecto fue Peter Thiel, cofundador de PayPal, quien se reunió con los desarrolladores de eGold en Angola, y según él, su mente explotó ante esta gran innovadora idea. En una entrevista, Thiel dijo, cito, "Estamos comenzando la revolución contra los bancos centrales en las playas de Angola y vamos a hacer que PayPal sea interoperable con eGold y vamos a hacer estallar todos los bancos centrales a partir de ahora". Para 2004 ya había 1 millón de cuentas de eGold, lo que la convirtió en la primera moneda digital de adopción masiva. eGold ya procesaba más de 2.000 millones de transacciones, pero había un problema. A pesar de que eGold fue formada en el paraíso fiscal, uno de los más secretos del mundo, la isla Nieves, su sede estaba en el sur de Florida y todos sus empleados eran conocidos. Poco tiempo después de que Peter Thiel se sumara al proyecto, salió a la luz que había muchos, pero muchos delincuentes que usaban eGold para amenazar y chantajear, sin que nadie pudiera saberlo. Cuando las víctimas fueron al Congreso de Estados Unidos a reclamar que por favor los ayudaran, el gobierno no encontró la diferencia entre eGold y criminales reales. Para ellos, eGold y criminales eran exactamente lo mismo, y así convirtieron a la empresa en el chivo expiatorio de las estafas online. Peter Thiel comentó sobre el suceso, cito, "3 meses después de que hubo una gran cantidad de fraude, desconectamos eGold. El gobierno me demandó por responsabilidad. Es toda una especie de relación de confrontación. Nosotros llegamos a un acuerdo. Nunca se negocia con terroristas, excepto en casos específicos, y les dimos algo de dinero para que se fueran. Eso fue en 2002. Cierro cita. Año 2007. El Tesoro de los Estados Unidos, en conjunto con el Departamento de Justicia, endeudaron a eGold por lavado de dinero y transmisión ilegal de dinero bajo el acta favorita de todos, el Acta Patriota. Un año después, eGold se declaró culpable de todos los cargos. Y así el gobierno acababa de cerrar la primera gran amenaza a su monopolio sobre el dinero. 5 meses después, el mundo estalla en llamas con la crisis financiera del 2008, momento clave en donde la gente en particular había perdido la esperanza con el sistema financiero. Mientras Wall Street parecía que iba a terminar desapareciendo, se publica un extraño paper con el título Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer. Esta vez el autor no era una empresa en un paraíso fiscal, sino un hombre llamado Satoshi Nakamoto. Y para Peter Thiel, Satoshi seguramente estaba con él en la reunión de Angola, y que de la experiencia de eGold aprendió de que no se podía tener una empresa con nombres visibles, sino que todo debía hacerse de forma anónima y por debajo de la mesa. Bueno, por admisión propia, Peter Thiel no es Satoshi Nakamoto. Pero antes de ver a los siguientes sospechosos, repasemos un poco la historia de las criptomonedas. En 1996, más de una década antes de la aparición de Bitcoin, la NSA publica un artículo interesante llamado How to Make a Mint, la criptografía del dinero digital anónimo. Los investigadores de la NSA descubrieron un sistema muy parecido a Bitcoin, donde las transacciones financieras se aseguran mediante criptografía y se hacen posible a través de una red descentralizada.
Su dinero digital podría tener protección de privacidad contra el doble gasto y protección contra la suspensión del servicio. Curiosamente, muy parecido a lo que después se conoció como blockchain. 13 años después se publica el white paper de Bitcoin y el algoritmo criptográfico que hace para asegurar sus transacciones. ¿Quién fue el creador de este algoritmo? La NSA. Porque vamos al caso, al gobierno le vendría muy bien tener completamente registrado todas las transacciones monetarias que se hacen, cosa que no puede detectar con el dinero en efectivo. Mientras tengas una herramienta de este tipo, siempre que pueda conectar una dirección de billetera a una persona, evadir impuestos sería cosa del pasado. Lavar dinero, imposible. Lo que significa que la clase dominante podría tener una visión perfecta de dónde fluye el dinero en todo sector económico. Por lo tanto, habría posibilidad de que Satoshi Nakamoto fuera el propio gobierno de Estados Unidos, aunque hay bastantes agujeros en esta teoría, siendo de que sorprendería de que no se haya filtrado, de que esto fuera así, de que no hubiera ningún soplón que contara que sí, fue el gobierno quien lo creó. Y también hay otro tema, de que el gobierno de Estados Unidos está en una cruzada para prohibir las criptomonedas con más impuestos, más regulaciones, y si lo logra, prohibirlo completamente de todo el país. Por lo que sorprendería de que si ellos lo que quieren es una adopción masiva, no estarían intentando que hubiera una prohibición completa. Sumado a que ven al Bitcoin como una gran competencia hacia el todopoderoso dólar que mantiene su hegemonía en cada ámbito del planeta. Solamente empuja por el yuan chino, por lo que sería descabellado creer que el gobierno mismo pondría una competencia contra el dólar. Solo unos meses después de que el proyecto saliera a la luz, los primeros Bitcoin fueron extraídos por el propio Satoshi Nakamoto. Esta primera transacción tuvo lugar el 11 de enero de 2009, y luego Satoshi empezó a hacer grandes extracciones durante ese periodo. Satoshi de vez en cuando publicaba en un foro llamado bitcointalk.org para comunicarse con la comunidad. Terminó con más de $1 millón en Bitcoin y más de 145 carteras en julio de 2010, que hoy en día valdrían alrededor de $50.000 millones, dependiendo a cuánto está el precio, convirtiéndolo en la 29ª persona más rica del mundo. Pero Satoshi nunca se quedó en la movida. El 12 de diciembre de 2010 publicó un mensaje sobre la adición de controles de denegación del servicio a Bitcoin y volvió a iniciar sesión el 13 de diciembre, probablemente para leer las respuestas a su publicación. Luego se desconectó y así nunca más se supo de él. 2014, la revista Newsweek publica un artículo diciendo que saben quién es realmente Satoshi Nakamoto. Y resulta que supuestamente era un japonés estadounidense llamado Dorian Nakamoto, pero que cuando nació, su nombre de pila era Satoshi. Lo interesante de este tipo es que reúne varias características que podrían hacer que él fuera realmente el gran creador. Tenía un título en física, logrado en el Politécnico de California. Trabajó como ingeniero en sistemas y también como ingeniero informático para distintas empresas de tecnología. Fue despedido 2 veces en los 90, cosa que él dice que lo inspiró para convertirse en un libertario y educar a su hija para que tuviera sus propios emprendimientos por fuera del ojo del gobierno. Y aparte, cuando se le preguntó acerca de Bitcoin durante una breve entrevista en persona, Nakamoto aparentemente se habría mandado una macana, diciendo de que él era el inventor de Bitcoin, diciendo esto, cito, "Ya no estoy involucrado en eso y no puedo discutirlo. Se ha entregado a otras personas que estaban a cargo y ya no tengo ninguna conexión". Y como el príncipe del rap, su vida se dio completamente vuelta. Tenía periodistas constantemente acosándolo, lo perseguían en distintas camionetas, le tocaban la puerta de su casa, y aún así Nakamoto procedió a negar todas las afirmaciones. La excusa que tenía el señor Dorian era que entendió que cuando el periodista le preguntó sobre Bitcoin y su papel en su creación, que él creyó que estaba hablando de otra cosa, de otra empresa, y no había entendido que había hablado de Bitcoin, y que supuestamente dijo cualquier cosa. Y luego llegó su salvación. El verdadero Satoshi publicó en el viejo foro, diciendo, "No soy Dorian Nakamoto". Aunque curiosamente 6 meses después de que el verdadero Satoshi publicara ese mensaje, dijo que en verdad la cuenta había sido hackeada. Así que queda el misterio si Dorian realmente es el creador. Nuestro próximo sospechoso es Hal Finney, desarrollador de algunos videojuegos clásicos a finales de los 70 hasta principios de los 80. Su carrera dio un giro sospechoso cuando se convirtió en criptógrafo de la corporación Pretty Good Privacy, una compañía que vendía un software criptográfico que fue usado para firmar, cifrar y descifrar archivos de correo electrónico, de texto y mucho más. Para hacer la tecnología de email mucho más segura,
realizó una competencia exitosa para romper el cifrado Netscape que se utilizaba en ese momento. En 2004 creó el primer sistema de trabajo reutilizable, mucho antes de Bitcoin, demostrando su gran habilidad en la criptografía. Incluso se alineó con el movimiento Cypherpunk, una comunidad en línea que abogaban por una gran cantidad de desarrollos mucho más fuertes de criptografía y tecnología de privacidad por razones sociales y políticas. En el momento en que Bitcoin estaba en funcionamiento, Finney recibe la primera transacción de Bitcoin. Si él no fuera el creador, se podría tranquilamente asumir que seguramente estuvo en contacto con el real. Y aparte, una de las coincidencias más extrañas es que la dirección en donde vivía Hal Finney era a pocas cuadras de donde vive Dorian Nakamoto, durante 10 años. Aunque la vida de Finney en la cima cayó bastante rápido cuando ese mismo año, 2009, le detectaron esclerosis lateral amiotrófica y en 2013 quedó completamente paralizado. Un año después fallece, llevando cualquier secreto o la identidad de Satoshi a la tumba. Aunque su cuerpo, como el viejo mito de Walt Disney, quedó completamente congelado en una empresa que congela cuerpos para poder despertarlos en el futuro. Antes de continuar les quiero decir que mi libro Anarcotiranía ya está a la venta, en donde revelo todos los secretos y los planes de la élite mundial. Pueden adquirir el libro desde Argentina por Mercado Libre y desde el exterior por lulu.com. También está en edición digital por Mercado Pago y desde el exterior mandando un mail a amosdelmundo@protonmail.com. Adam Back, que ahora es el director ejecutivo de Blockstream, empresa que busca ampliar la capacidad de Bitcoin, como permitirle conectarse a Bitcoin sin conexión a Internet, en su momento, cuando se publicó por primera vez el white paper, él fue una de las referencias que se hacía en él. No solo que Adam tenía la experiencia y la motivación para crear algo como Bitcoin, sino que varias evidencias terminan encajando. Adam ya hablaba desde el 98 en crear algo parecido al Bitcoin. Tenía más de 700 publicaciones sobre el tema en los foros de Cypherpunk, pero cuando el paper de Bitcoin fue publicado, él no tuvo ningún tipo de interés. Satoshi supuestamente era un inventor, y Adam había publicado distintas patentes hasta el año 2005, cuando de repente se detuvo desde el año 2007 al 2011, donde desaparece por completo. ¿Podría ser que frenó todos sus proyectos porque estaba muy ocupado trabajando en el Bitcoin? Luego está la forma de escribir de Satoshi. Usa inglés británico y doble espacio después de los periodos. ¿Quién más hace exactamente lo mismo? Adam Back, que curiosamente es originario de Londres. Al igual que Clark Kent y Superman, nunca se los ve a los dos al mismo tiempo. Adam desapareció de las redes sociales cuando aparece Satoshi y no regresó hasta que él mismo se fue del foro. Y de repente, después de años de no mostrar ningún interés, Adam se une a la comunidad cripto con su primera publicación el 18 de abril de 2013. Excepto en lugar de actuar como el novato que se suponía que era, siendo que parecía que no le interesaba el proyecto, se pone inmediatamente a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Además de que los primeros sitios de ambos Satoshi como los de Adam se ven casi idénticos, además de que ambos eran completos profesionales en el lenguaje de programación C++. Pero como el resto de sospechosos, él negó completamente ser Satoshi Nakamoto. En 2015, los portales Gizmodo y Wired publicaron de que sabían quién era realmente Satoshi Nakamoto, y era un científico australiano llamado Craig Stephen Wright. Wired escribió que Craig Wright había escrito el white paper de Bitcoin, o era un estafador lo suficientemente bueno como para hacer creer a la gente que él había sido quien lo creó. Gizmodo por su parte dijo que había tenido ayuda de otro hombre llamado David Kleiman. El mundo se había vuelto loco, especialmente cuando Craig Wright primero lo negó y luego admitió que él era Satoshi. Más tarde, estas afirmaciones fueron respaldadas por dos pesos pesados del Bitcoin: John Matonis, el ex director de la Fundación Bitcoin, y Gavin Anderson, otro desarrollador. Obviamente la gente quería pruebas y todo lo que Craig tenía que hacer era mover algunas monedas de una de las billeteras de Satoshi a otra. Pero, no lo hizo. Entonces la gente comenzó a preguntarse si Craig admitió abiertamente que era Satoshi y no estaba tratando de ocultarlo más. A medida que pasaron los años, la gente se fue volviendo más escéptica si Wright realmente era Satoshi. Su supuesto socio David Kleiman había fallecido en 2013, pero su hermano llevó adelante todo un juicio a Wright
para poder quedarse con la parte que le correspondía a su hermano de los Bitcoin. Y curioso, de los 50.000 millones de dólares en Bitcoin que se estaban reclamando, tendrían que haber sido completamente reales, si no era imposible que el juicio pudiera llevarse a cabo, si el juez pensara de que Wright no tenía esa cantidad de dinero para pagar. Pero luego, en mayo de 2020, 145 de las direcciones de billetera que se suponían que Craig Wright controlaba publicaron este mensaje: Craig Stephen Wright es un mentiroso y un fraude. No tiene las claves utilizadas para enviar este mensaje. Todos somos Satoshi. Entonces parecería que el verdadero Satoshi está vivo y completamente sano. O capaz todo esto era una coartada para ocultar que Wright era realmente Satoshi. Sea como sea, en 2021 el juicio fue dado en victoria para Wright y no tuvo que pagar absolutamente nada. Sin más sospechosos, capaz tengamos que aceptar de que nunca vamos a saber quién es realmente Satoshi Nakamoto. Pero en 2021 surgieron más sospechas con el testimonio del fallecido John McAfee, que dijo que 11 personas en grupo eran los verdaderos creadores de Bitcoin, aunque se negó a hacer pública quiénes eran realmente estas 11 personas. Pero él supuestamente lo sabía. En la opinión de McAfee, Craig Wright definitivamente estuvo involucrado, pero no fue el único. Y McAfee no está solo. Mucha gente está de acuerdo en que el código de Bitcoin era demasiado complejo para ser escrito por una sola persona. ¿Podría ser que los 5 sospechosos de los que hablamos en este video fueran parte de los 11 que componían al verdadero Satoshi? ¿Será por eso que el dinero no se ha tocado en casi 12 años? A menos que los 11 miembros estén todos de acuerdo como los peces del infierno. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué transfirieron 640 Bitcoin de una billetera que se rumorea que es de Satoshi el 12 de julio de 2021? Porque vamos al caso, creo que es mejor que no sepamos nunca cuál es la identidad de Satoshi. Porque si se supiera, seguramente el gobierno lo arrestaría. Es que al igual que muchos inventores de los cuales ya no se recuerda el nombre, pero en su momento salieron en televisión pública, terminaron perdiendo la vida siempre de forma muy misteriosa. Porque en sí Estados Unidos es el país de las oportunidades, salvo que esa oportunidad vaya en contra del gobierno y del todopoderoso dólar. Pero también es importante que sepas qué esperar de Bitcoin y otras criptomonedas en 2022. Y para eso te dejo este video que aparece acá en pantalla. Anda a verlo y déjame un like. Y nos vemos la próxima con otros misterios sin resolver. Saludos.